No se turbe, dice Jesús, vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. No sé si os ha pasado a vosotros esto que os voy a contar. A veces cuando hemos ido a ciertos destinos, y sobre todo en ciudades grandes como puede ser Madrid, que recuerdo en alguna ocasión, creo que ha sido más de una ocasión, pero recuerdo una ocasión en particular donde estábamos buscando cierta calle y después de estar dando vueltas y por fin poder aparcar el coche, nos acercamos a alguien que estaba allí en el alrededor y le preguntaba: oh, por favor, ¿dónde está tal calle? Y la persona nos mira y nos dice: estás en la calle. Estábamos en la calle que estábamos buscando. No habíamos encontrado señal, estaba al principio de la calle y resulta que estábamos dando vueltas y estábamos en la misma calle. Bueno, esto es lo que le pasa a Tomás. Tomás, el discípulo, que es discípulo del Señor, y pensamos que era creyente y que ya estaba en el camino correcto, ha sido endulzado con las palabras de nuestro Señor Jesús en los primeros versículos que hemos leído: moradas en la casa del Padre que yo voy a preparar para que vosotros también estéis allí conmigo. Así que en ese deseo y en ese anhelo del discípulo, Tomás le dice: muéstranos el camino. Y el Señor le tiene que decir, casi como si hubiera sido una sorpresa: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo quisiera que nos hiciéramos esta tarde algunas reflexiones sobre esta idea del camino, teniendo en perspectiva lo que veíamos el domingo pasado acerca del destino, del lugar que está siendo preparado por el Señor, que se iba a marchar para preparar moradas. Habrá algunas cosas que nosotros deberemos de tener en cuenta y que son necesarias, fundamentales, igual para Tomás como para nosotros mismos o para aquellos que nosotros podamos conocer. Lo primero que hay que considerar ante esta idea de que Jesús es el camino es que el ser humano no ha sido puesto en este mundo, en este lugar, para quedarse, para estar aquí. A veces uno piensa que ha sido colocado en cierto lugar y que no puede moverse, o que quizá lo que hacemos es dar vueltas y vueltas alrededor de la noria y que no tenemos objetivos. Esto es lo que se piensa mucho del humanismo que nos están dando: venir y hacer grandes cosas en este mundo porque esto es lo que hay, porque no hay nada más. Así que lo único que hacemos es conformarnos con lo que podemos alcanzar mientras estamos aquí.
Pero la Escritura nos enseña que no, que nosotros, el ser humano no ha sido puesto para quedarse aquí, que tiene un sentido de eternidad y que tiene un anhelo de búsqueda, una inquietud que le tiene que mover. Así que lo primero que tienes que hacer es pensar si tú estás contento donde estás y estás satisfecho con lo que tienes y si tienes o no tienes algún anhelo con respecto al futuro y a la eternidad. Como decía un famoso libro o autor en el libro En búsqueda del paraíso perdido, si tú crees que este es el cielo, si tú crees que esto es lo único que hay, es decir, que has sido colocado aquí para nacer, vivir y morir y punto, entonces las palabras del Señor Jesús no tienen sentido para ti. Porque el Señor no nos está mostrando, diciendo, te voy a mostrar un sitio, sino está hablando de camino. Y cuando habla de camino, habla de salida. Tienes que buscar un destino. Lo que nos dice las Escrituras es que el ser humano está en un lugar que no le corresponde y por tanto está como perdido. Por eso es que también en este mismo Evangelio el Señor Jesús dice que ha venido a buscar lo que se había perdido. Así que, según las Escrituras y en el sentido espiritual, como ser humano, tú y todos los demás seres humanos, somos personas que hemos sido puestos en un lugar que no nos corresponde y que entonces miramos alrededor y lo que queremos es salir del lugar donde nos encontramos. Esto no es el sitio. Tiene que haber un lugar mejor. La gente se pregunta cosas como, ¿vale la pena esto? ¿Acabará un día este dolor? ¿Tiene sentido la vida? Y todos estos temas absolutos que están en la conciencia. El mono, pingüino, no se lo preguntan. Pero el ser humano se lo pregunta. Porque no ha sido puesto en un lugar para quedarse. Ha sido puesto en este lugar para buscar algo mejor. Fuimos rechazados o expulsados del paraíso y lo que queremos es encontrar el retorno al paraíso. Tienes que buscar tu destino y tu lugar. Pero nos dice que por causa de nuestro pecado estamos perdidos. No encontramos la senda. Hemos sido puestos en este inmenso bosque oscuro, donde todo nos parece igual de terrible, o nos encontramos en medio de este mar profundo que lo único que vemos es espuma y estelas, pero ninguna dirección. Estás perdido y tienes que sentir esta búsqueda y esta necesidad. Y tienes que buscarlo con desesperación. Vosotros mismos sabéis la diferencia que hay entre perder un objeto que apreciáis, pero que podéis pasar sin él, o perder el objeto en el cual va vuestra existencia. La ansiedad de buscar ese objeto es muy diferente. Buscáis una moneda que pensabais que teníais en el bolsillo, la moneda ha desaparecido y decís, bueno, no importa, ¿qué vamos a hacer? Me quedo sin el helado. Pero si resulta que esa moneda es la que hay que poner en el contador del coche de la zona azul y si no la encontráis os van a poner una multa, enseguida os afanáis a buscar la moneda. Si lo que estáis buscando es ese trozo de chocolate o dulce que vosotros queríais en ese momento porque sois caprichosos, lo buscáis, pero si no lo encontráis porque se ha acabado en la despensa, no pasa nada. Pero si lo que buscáis es esa medicina fundamental para vuestras almas, entonces viene una tremenda y total desesperación. Así que la cuestión, como la que vemos en Tomás, y se supone que todos los demás discípulos, es saber que no están en el sitio que le corresponde y que deben de buscar el sitio que se les ofrece, pero no saben cómo. ¿Es esa tu situación? ¿Es esa la situación de la gente que conoces? ¿Cómo es la búsqueda?
Te podrás estar preguntando, bueno, puede ser interesante que haya un cielo, puede que, bueno, quizá podamos encontrar el camino entre todos los caminos, pero bueno, no es el momento, no es la situación. Tiempos vendrán mejores, tengo una tierra que he comprado, tengo una casa, me acabo de casar, ¿recordáis esto en las Escrituras? Ahora, si lo que estáis pensando que estáis en riesgo vuestras almas, ¿qué hacéis que no buscáis el camino que os lleve a casa? La segunda cosa que nos sorprende en el pasaje, que nos señala, y que nos señala todas las Escrituras, lo más sorprendente, o una de las cosas más sorprendentes de las Escrituras, es que haya un camino. No tenía por qué haberlo. ¿Te has perdido? Búscate la vida. Arréglatelas tú como puedas. Es decir, estás en medio del mar, yo no sé cómo has llegado al mar, pero es tu responsabilidad. Estás en medio del bosque, yo no sé lo que te ha metido allí en el medio del bosque, pero esto es su situación. Ves que hay pecado en tu vida y apenas puedes dar unos pasos, es tu culpa, es tu responsabilidad. No tiene que haber ninguna responsabilidad de parte de Dios. No hay ningún deber moral de parte de Dios de establecer un camino que te lleve a la casa del Padre. En todo caso, haz tu propio camino. Estás en el desierto, estás en el bosque, estás en tus responsabilidades de pecado, estás en tu vida, has hecho lo que has querido, has ido donde has querido, has sentido lo que has querido, por tanto, es tu responsabilidad. Búscate tú la propia situación. Pero seguramente me estarás diciendo, pero no podemos. Por causa de nuestro pecado, no podemos. Hay intentos religiosos, hay religiones, hay caminos que se levantan. Hay gente que ha intentado cruzar este bosque, este desierto o este mar, pero se ha perdido para volver otra vez al mismo lugar. Después de años de esfuerzo por cambiar su vida y su existencia o de poder hacer cosas mejores delante del Dios que ellos imaginan, se dan cuenta de que no pueden y que su vida es un total fracaso. Y si no se dan cuenta aquí, se darán cuenta más adelante. Pero si tú estás perdido, es tu culpa, por causa de tu pecado, por tu dejadez, por tu abandono, por tu darles la espalda al Señor y a su palabra. Y si no puedes, si no tienes camino, si lo que haces es darle vueltas y vueltas y vueltas al mismo lugar, es tu propia responsabilidad y tus consecuencias. Dios te ha dado una vida para vivirla. ¿La vives mal o la vives bien? Esa es tu responsabilidad. Pero lo extraordinario de nuestra historia, de la historia de Jesús, de la historia del Evangelio, es que Dios no solamente te ha dado la vida y te ha colocado en este lugar, sino que te ha dado el camino. Por eso nos dice el Señor Jesucristo, hay camino, hay un lugar, hay una manera, hay una senda que puedes tomar. ¿No pensáis que es extraordinario? Que el Dios creador, que no tiene necesidad de ti ni de mí, que no tiene ningún conflicto moral, que no tenía por qué tener ningún impulso de hacer ninguna senda, de ir quitando matojos para mostrarte a ti el camino de salida de este laberinto, haya querido establecer un camino. Esto de lo que se llama en las Escrituras es pura gracia. Dios quiere, porque quiere. Lo ha querido hacer para ti y para otros. No puedes estar exigiéndole a Dios nada, pero tal como es Dios en su naturaleza, puedes esperar de Dios cualquier cosa. Y una de esas cosas es que ha querido ver a esta pobre criatura perdida y decirle, mira, hay una dirección, hay una luz, hay un camino. Pero después de establecer estas dos cosas, hay una tercera que tenemos que dejar claro también a la luz de nuestro pasaje. Y es que caminos solamente hay uno. Nuestro Señor Jesucristo, cuando se está señalando a sí mismo y respondiendo a Tomás y a los demás discípulos, dice, yo soy el camino. No habla de diferentes caminos. Bueno, vamos a poner por una parte nuestra sinceridad o por otra parte nuestros esfuerzos, nuestras buenas intenciones.
Pero no os engañéis. Los caminos al Padre no todos llegan. No todos llevan al Padre. Quizás sí a Roma. A Roma sí llevan todos los caminos. Pero Roma es un callejón sin salida. Habrá muchas sorpresas en el gran día. Cuando multitudes de gente habrán dicho, nosotros fuimos en esta dirección y nosotros en aquella otra, y pensando en esa confabulación de pantomima, de religiones juntas y de ecumenismo, de que todos estamos haciendo esfuerzo, hemos arrasado la selva buscando caminos para darnos cuenta de que no sabíamos salir de esta selva. La Escritura nos ha dicho que estás perdido, necesitas encontrar tu lugar, pero este lugar solamente lo puede haber establecido, esta dirección la puede haber establecido únicamente Dios, y que no hay muchos, ni siquiera pocos, solamente hay uno. Tienes que descartar todo lo demás. A veces se nos hablan de los caminos anchos, de los caminos placenteros, caminos adaptados al gusto. Es verdad que nuestra plena y total desesperación por la salvación de nuestras almas y poder llegar a ese lugar que Cristo nos ha descrito de moradas en la casa del Padre, donde Él estará en medio de nosotros, que habrá mucha gente que nos diga, seguirme a mí, seguir este camino, seguir esta senda, seguir esta religión, seguir estas normas, seguir estos principios. Y a veces están adaptados al gusto, como en los supermercados. Y te podrán decir, pues sigue este camino que es moderno, que es actual, que es cómodo, que va a los instintos o los sentidos naturales del ser humano. Aceptados para todos. Así que en la buena armonía y en esa multitud de líderes y gurús que están allí guiándonos en medio de esa desesperación del desierto, que nos están diciendo que vayamos a todos los lugares para que lleguemos al mismo sitio, no entendemos cómo los que van por la dirección del sur se van a encontrar con los que van por la dirección del norte. Pero esta es la mentira de la religión y la mentira de la sociedad. Cuando lo que nos está diciendo el Señor, aquí en la Escritura, es que el camino, como caminos, el único camino es Él. Y hay uno, y solamente uno. Así que la decisión es fundamental en esta tarde. Es fundamental para ti y es fundamental que se la hagas meditar a cualquiera que quiera escucharte. Que si no hay camino, no hay cielo. Que tenemos que buscar la senda que nos saca de esta situación, que nos libera de nuestras cadenas, que rompe nuestros lazos con el pecado y acaba con la culpa que nos condena a la eternidad. Tenemos que escapar de este laberinto, y la única manera de escapar de este laberinto es el camino que ha establecido Dios, y que Dios solamente ha establecido uno, no sea que tú estés en el camino equivocado. Así que debes de volver otra vez a leer las Escrituras y a meditar en tu propia situación. Es verdad, vuelvo a repetirlo, si tú estás cómodo donde estás y como estás y no te preocupa todo lo demás y lo único que te conforta es estar debajo de esta palmera haciendo hormiguero, es tu propia decisión. Pero si lo que quieres es encontrar la morada del Padre, lo que tendrás que estar pensando es qué dirección vas a tomar, porque es el riesgo de tu alma. Solamente hay uno. Pero hay una cuarta consideración que tenemos que hacer ante las palabras de nuestro Señor en este versículo 6. Y es que el camino que hay que seguir, el único camino que ha sido establecido al Padre, el camino que nos lleva afuera de este desierto, el camino que nos lleva a la ciudad celestial, en la presencia de Dios, es un hombre. El Señor Jesús dice, yo soy el camino. Así que en el momento que el Señor Jesús está pronunciando estas palabras, está acabando de un plumazo todas las religiones que nos pudiéramos imaginar. La salvación no es una religión. Las religiones no son un camino, porque el camino solamente es Jesús. Así que si pensáis que, bueno, vamos a respetarnos en religiones y cada uno que sea sincero allá donde se encuentra y la tradición de sus padres y lo que enseñaron de niño, no te estés engañando. Cristo dice, yo soy el camino, los demás, es un error.
Si piensas que lo que te va a sacar de la situación espiritual en la que te encuentras son los ritos, es decir, cosas religiosas que tú haces, con tal de que tú te hagas tus señales y te pongas tus aceites y te unjas con tus cosas y que vayas a los lugares que te muestran, piensas que eso te va a llevar a la salida y a la salvación, te engañas. No son los ritos, no son las maneras, no son las formas. Si lo que estás pensando es que lo que te va a liberar, lo que te va a sacar de este lugar de perdición, donde te encuentras perdido, son enseñanzas o normas, enseñanzas y normas de hombres, te equivocas. La Escritura nos muestra, y este versículo es contundente, no es lo que tú aprendes, no es lo que tú sabes, no son las cosas que te instruyen, no es que te aprendas catecismos, no es que te hagas tus rezos, es un hombre. No estamos proclamando desde este lugar en ningún momento ninguna religión, ningún rito, ninguna norma, ninguna directrices. Lo que nosotros proclamamos es un nombre, porque es un hombre. Y sabe su nombre. Y ese nombre es el Señor Jesucristo. Tenéis, y seguramente los conocéis, y si no, sería bueno que los memorizarais en vuestro corazón o en vuestra mente y los colgarais en vuestras paredes o que los subrayarais con un rotulador brillante en vuestras Biblias. Algunos de esos versículos extraordinarios y sorprendentes. Libro de Hechos. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo hombre. ¿No es extraordinario? ¿No es contundente? ¿No es definitivo? Mirad que no nos salva la Biblia, que no nos salvan las iglesias evangélicas, que no nos salvan las confesiones y credos reformados, que el Señor no ha establecido un camino de cosas, que el camino es un nombre porque no hay otro nombre dado a los hombres. Efesios 2:18, ¿podemos leerlo? Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada, por medio de Cristo, tenemos entrada al Padre, que es lo mismo que nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesús. En otro lugar del Evangelio, nuestro Señor Jesús dice, yo soy la puerta. No una puerta, sino la puerta, que por mí entrare será salvo. O Pablo, escribiendo a Timoteo, su primera carta, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, uno solo, no varios, ni siquiera dos. Hay uno solo entre Dios y los hombres. La gente mira al cielo y nos gusta ver cuando hay nubes, que las nubes nos dibujan cosas. A veces vemos un camello y a veces vemos un pato. Otras veces vemos escaleras. Y pensamos escaleras que unen el cielo con la tierra. Son nubes. Esto es lo que hace muchas veces la fantasía de los hombres. Tener nubes, tener visiones, tener escaleras, tener caminos, tener sendas, pero no, nos dice Pablo, nos dice la Escritura, hay un solo mediador, hay un solo camino, hay una sola escala, Jesús, hombre. El libro de Hebreos es extraordinario y también nos describe que hay un lugar santísimo donde está la gloria de Dios y que es imposible entrar hasta que no viene aquel, el sumo sacerdote o el sumo sacrificio, y rompe el velo, y entonces nos dice el autor de Hebreos, a través de él podemos entrar al lugar santísimo. Así que podéis ver ese muro inmenso que no se puede quebrar,
Es imposible que el ser humano en su estado actual pueda entrar en el lugar donde mora Dios. Pero ha venido el Señor Jesucristo, un hombre, y ha roto el velo, como el sumo sacerdote que es y el sumo sacrificio. Y ahora, a través de él, sí podemos entrar. Lo que nos está diciendo, por tanto, la Escritura es que todo intento de complementar o añadir de alguna manera al camino de salvación es levantar muros que lo obstaculizan y lo impiden. Habrá algunos que lo quieren sustituir y vendrán con otros nombres y con otros sacrificios y con otros ritos. Pero habrá también gente que tenga al Señor Jesús con otras ideas y fórmulas y complementos. Circuncisiones, que nos dice el libro de Gálatas. No os engañéis, porque no es nada que podamos añadir. Yo soy el camino, dice el Señor Jesús. Todos los demás están fuera de lugar. Todo lo demás sobra. Jesús, como el enviado del Padre y como el camino que es, excluye completamente las demás cosas. Y tendremos que mentalizarnos a la luz de ese pasaje de Hechos que hemos leído, de los pasajes en Juan, que ya conocemos, o el pasaje de Pablo, Primera de Timoteo, el autor de Hebreos, y en tantos otros lugares. Es Cristo, es Cristo, es Cristo, es Jesús, no hay nada más. No hace falta que te adornes de candelas y de cera, no hace falta que te arrodilles y sufras, no hace falta que te golpees el pecho, no hace falta que te añadas amigos o ritos o sacrificios de manera alguna. Tomás, le dice el Señor a su discípulo, yo soy el camino. Hay más cosas que tiene que decirnos esto. Porque, fijaros bien, cuando nos dice que yo soy el camino, lo que nos está añadiendo es algo terrible, negativo. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que la realidad de que hay un camino establecido por Dios, que es el Señor Jesucristo, para los pecadores que quieren salir de su laberinto y encontrar el paraíso, que es la morada del Padre, lo único que tienen que hacer y lo único que pueden hacer es estar seguros de que está en el camino que es el Señor Jesucristo, porque si no, nadie de vosotros llegará al Padre. Todos los demás nos condena. No imaginemos que la muerte acaba con todo. La muerte no acaba con todo. La muerte es el comienzo de otras cosas terribles. Así que ahora es el momento cuando en medio de nuestra selva, de nuestro bosque oscuro, que es el corazón lleno de pecado, y se nos muestra la luz, la senda del faro que nos marca el camino a seguir, haz el esfuerzo máximo con toda tu ansiedad, lucha, pelea por encontrar el camino que te va a sacar de esa situación, porque si no, dice, nadie vendrá al Padre. Y la Biblia también nos dice algo muy terrible. Pasar la eternidad sin Dios tiene que ser una cosa horrible. El que pasemos toda la eternidad sin alcanzar al Padre, sin esperanza y sin Dios, tiene que ser terrible. No dejes que tu alma y tus circunstancias y la de los tuyos queden sin avisar. Cristo excluye todos otros caminos. Quizás deberíamos preguntarnos más. El Señor Jesús nos está diciendo, no solamente es que el Padre nos muestra el camino, o nos hace un camino, sino además también lo indica. Imaginar que estáis perdidos en ese desierto caluroso, lleno de arena, y que estáis buscando aquel grupo de palmeras con agua fresquita para aliviaros. El oasis. Y alguien os dice que va con sus camellos, sí, hay una senda, hay
Hay un paraíso. Sí, hay un lugar donde hay agua fresquita. Hay un lugar donde se puede vivir, y se puede vivir bien, y se puede vivir para siempre. Y hay un camino que nosotros conocemos. ¿Cuál es el camino? Y no te lo muestran. Pero lo extraordinario, lo sorprendente, es que nuestro Señor Jesucristo le pueda decir cuando Tomás le pregunta, muéstranos el camino, y el Señor Jesús dice, yo soy el camino. Así que, si cosa extraordinaria es que Dios quiera que haya un camino para ti, la salvación de tu alma, cuán extraordinario es que se te muestre este camino y se te presente al Señor Jesucristo. Y por todo el mundo, podríamos completar o complementar ese versículo, y por todo el mundo, y decirle a los pecadores que hay un camino, y que ese camino es Jesús, y que se nos señala. Que lo podemos anunciar, que lo podemos proclamar, que está claro, que es visible, que no es una visión, que no es un sueño, que no es algo que nos cuentan que pudiera ser, no es que busquemos el paraíso buscando un camino, está aquí y es Cristo. Así que cuando salgas de este lugar no es únicamente que digas hay un cielo que yo quiero alcanzar y hay un camino que tengo que buscar, no, se te está presentando, lo tienes delante de tus narices. El Señor Jesús se lo está diciendo a Tomás, soy yo, Tomás, el camino. Así que ahora nosotros de la misma manera te podemos decir, ¿quieres ir al cielo? ¿Quieres salvar tu alma? ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres quitarte el peso de tu culpa? Lo tienes aquí, Cristo es la respuesta. Y lo único que tienes que hacer es venir y descansar en Él. ¿Y por qué? Concluimos. ¿Y por qué tiene que ser Cristo? ¿Por qué un nombre? ¿Por qué un hombre? ¿Por qué Jesús? Porque la Escritura lo dice de una manera clara, porque es por fe, porque es por confianza. La fe, en todo caso, son los pasos que damos sobre la cruz de Cristo. Lo que estamos haciendo es simplemente ir por el lugar que Él ha abierto. Carta de los Romanos. Jesús muere y nosotros morimos con Él. Jesús es enterrado, nuestros pecados son enterrados con Él. Jesús resucita y nosotros resucitaremos con Él. Así que de alguna manera lo único que estamos haciendo es agarrarnos con toda nuestra fuerza y desesperación a aquel que ha establecido la senda y Él nos lleva. Él es el camino. Él nos arrastra, nos lleva en volandas, nos presenta ante el Padre y es por fe. No es por obras, no es por sacrificios, no es por ritos, no es por cansancio, no es por gastar zapatillas. Simplemente por poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Es el Señor Jesucristo porque nos dice en el mismo versículo que el camino se relaciona con la verdad y la vida. Podríamos decirlo de esta manera, yo soy el camino porque yo soy la verdad. Soy el camino porque yo soy la vida. Podemos haberlo visto en otras ocasiones cuando se nos dice en otros lugares, en el principio era la palabra era con Dios y el verbo era Dios, la verdad vino a este mundo, la luz de este mundo, nos dice la vida que estaba entre vosotros. ¿Cuántas veces Juan nos está trayendo estos términos y nos los revela siempre y de esta manera tan sublime en una sola frase? Yo, Jesús, en medio de vosotros, delante de ti, Tomás, soy el camino y soy la verdad y soy la vida. Por eso es Cristo, porque no hay otro donde podamos encontrar las identificaciones, las muestras de poder y de conclusión de toda su obra. Y es el Señor Jesús, el camino, porque la salvación, hermanos o amigos, es así de fácil. Porque el Señor no ha querido, Dios el Padre, darnos complicaciones de barreras y obstáculos. ¿Recordáis todas esas mitologías griegas de hombres que se esfuerzan buscando pruebas y que tienen que conquistar montañas y desiertos y tienen que matar monstruos y vencer enemigos por todas partes para poder llegar al lugar sublime y hermoso que les espera? El Evangelio es totalmente distinto.
Lo que nos está diciendo es, no te vas a cansar en este lugar. No es conflictivo, no es difícil, no tienes que subir montañas, no tienes que nadar en mares inmensos, no tienes que cruzar por lugares de fuego o por cuevas oscuras. No, venid a mí, dice el Señor Jesús, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por eso la salvación es tan extraordinaria, por eso Jesús es el camino, porque no nos deja hacer nada, Él lo ha hecho todo. Lo único que te dice es, ponte sobre mis espaldas, déjate llevar por mí, toma mis pasos, sígueme, porque yo, dice Jesús, soy el camino al Padre. Ten la certeza que no importa dónde estés en esta tarde, si sales de este lugar convencido de que los pecados te condenan, te pervierten y te pierden, pero que si tienes al Señor Jesucristo, a Él, al hombre dado por Dios para salvación de hombres como tú y como yo, si pones la fe en Él, estás en el camino a la casa del Padre. Amén.